facilita la tracción canina con el uso de WINS. Hablar de cómo realizamos un anclaje con WINS para tracción canina. En nuestro caso clínico tenemos esta imagen. Es un paciente de clase 1 molar, no hay aplicación de clase 1 canina. Este paciente decidimos hacerle exodoncia. Siempre que nosotros vayamos a hacer exodoncia, con el fin de traccionar el canino a posición, siempre que estemos, ojo, en clase 1 y estén todos los componentes dentarios, si yo me atrevo o me toca o estoy obligado a hacer exodoncia de un premolar, debo sí o sí sacar el antagonista. ¿Por qué? Por igualdad numérica, porque los dientes trabajan en pareja, o si no se nos va a crear una mordida cruzada. Entonces vamos a ejemplificar aquí la exodoncia de primer premolar superior. Perfecto. Este lo vamos a extraer. Y primer premolar inferior también lo extraeríamos por igualdad numérica. Vamos a dejar acá las estrellitas, primer premolar superior y primer premolar inferior. Ok. Ahora vamos a usar unos trenes de anclaje. El tren de anclaje, en esencia, como lo explicábamos en otras ocasiones, lo hacíamos con alambre de ligadura. Pero estos WINS facilitan este proceso muy rápido. No tienes que estar cortando alambre de ligadura 0,2, entorchando y haciendo toda esa manipulación de arco. Simplemente tú vas a hacer un anclaje seccionado con el uso de WINS. Los WINS son unos topes que tú vas a colocar en el arco, no en el diente ni en el bracket. Ok. Entonces, un caso como este, vamos a hacerle toda la biomecánica del movimiento ortodóntico. Entonces, rápidamente seguimos las leyes de no reabsorción en ortodoncia en este caso específico y en esta imagen. ¿Cuál es la primera ley? Luego hablaremos de la segunda ley, que la vamos a aplicar acá. También se aplica la tercera ley. Prácticamente que todas están. Y vamos a hacer una secuencia de arcos única y exclusivamente para la tracción canina. O sea, en alineamiento y nivelación eso ya debe estar listo. Ok. Entonces, imaginemos, vamos a colocar nuestro primer arco. 3 meses. 3 meses con arco redondo 0.014, termoactivado, arco de memoria. Entonces, ejemplifiquémoslo acá. Imaginemos que ya hemos colocado brackets de alta estética, pueden ser ligables o altoligables, circonio, un ejemplo. Entonces, este arquito iría aquí 3 meses, tanto superior como inferior. Luego pasamos al segundo trimestre en esa primera etapa de alineamiento y nivelación. ¿Con qué arco? 0.014, termoactivado, de igual manera. Ya en ese arco, pudiésemos nosotros hacer la exodoncia, o habíamos hecho la exodoncia previamente, ya pudiéramos hacer más bien la mecánica de tracción. Entonces, asumimos de comienzo que hicimos la exodoncia inmediata. Ojo, no vamos a colocar los brackets una vez hecha la exodoncia. Debemos esperar una semana prudencialmente que el paciente cicatrice, perfecto, para no incomodarlo mucho. Y ahora vamos a hacer el tren de anclaje. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. En mesial, sobre el arco, sin desmineralizar, simplemente colocamos
resina fluida, fotopolimerizamos en mesial del 5 y podríamos colocar en mesial del 7. Entonces, como ustedes ven, tendríamos un anclaje de estos dos elementos dentarios para permitir, y en esencia 3, porque estamos estabilizando también el 7, para poder hacer el mecanismo de tracción. Hagámoslo de la misma forma en el arco inferior. Entonces vamos a colocar un Wins en mesial del 5, que es un tope, en esencia el Wins es un tope, que lo vamos a hacer en resina fluida. Si no tienes resina fluida, tenemos que ser recursivos. Tomamos una resina normal y colocamos. Y también podríamos colocar el Wins acá. En ese orden de ideas estaríamos haciendo un tren de anclaje. El tren de anclaje es un imaginario que nosotros tenemos porque estamos anclando y estabilizando 3 piezas dentarias. ¿Con qué fin? Con el fin de traccionar al canino. Recordemos que el canino tiene un anclaje radicular grandísimo y no podríamos solo sustentarlo traccionándolo de un premolar. Entonces abrazamos 3 elementos en ese anclaje y hacemos la tracción. Ya empezaríamos a hacer esa tracción con cadeneta abierta, mira. Entonces vamos a dibujar aquí la cadeneta abierta, vamos a hacerlo en otro color, hagámoslo en este, amarillo. Quiero decirles una cosa, siempre que tengamos caninos en infraoclusión, en una condición alta, 5, 7, 8 milímetros o más, no es ideal colocar el bracket de la técnica que estamos manejando, de arco recto, straight wedge, puede ser técnica de Roth, porque ese bracket tiene un hook y el hook maltrata al paciente y le va a producir laceraciones. Entonces, colocamos un botón. Perfecto. Colocaríamos un botoncito acá. En este orden de ideas, como mi intención es llevar a este canino superior de cuerpo sin rotación, es indudable que no lo voy a colocar aquí adelante, mira, en mesial, ni tampoco en la parte media. Lo tomo de la parte distal. Aquí estaría bien. Aquí estaría bien nuestro botón. Perfecto. Ok. Ahora sí, vamos con fuerzas leves y continuas a traccionar ese canino. ¿De dónde lo traccionamos? De ese tren imaginario que está 4, 5 y 6. Perdóneme, 5, 6 y 7, porque el 4 ya se fue. Vamos a traccionarlo de la parte anterior. ¿Y por qué de la parte anterior? Porque si yo tomo esa mecánica elástica de tracción con ligadura hasta el 7, voy a rotar el 7 y también le voy a obstruir las cúspides distales. Entonces, como cualquier niño que ala un tren, pues lo va a tomar y le va a colocar una pita o una cadenita en la parte anterior, no en el vagón de atrás, porque lo descarrila, tan sencillo como eso. Entonces, ahora sí nos vamos. Cadeneta que iría del hook de este 5, perfecto, hasta el hook del canino. Vamos a terminar de diseñarla. Es una cadeneta abierta, ligeramente extendida para no hacer fuerzas fuertes. Recordemos que nosotros pregonamos fuerzas leves y continuas por las características maravillosas que tiene. Excelente resultado tisular, no hay reabsorción, no hay dolor y el movimiento es muy rápido, se parece. Tenemos que asemejarnos a un movimiento biológico. Perfecto. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? En este momento tendríamos un desplazamiento de este canino en esta dirección, mira, para llegar a posición de S4. Pero ¿qué cantidad es prudencial de extensión para hacer fuerzas leves y continuas? Entonces, nosotros pasivamente tomamos esa cadeneta abierta, ojo, del hook del 5 al botón, y si nosotros tenemos 6 módulos elásticos de la cadeneta que estemos usando, una cadeneta abierta,
cortamos a la mitad, o sea, nos iríamos con 4 como en este caso. Perfecto, para que la fuerza sea una fuerza muy moderada y no hacer reabsorción. Ahora, ustedes imaginariamente van a resolver el inferior. Yo ya hice el superior en diseño. Entonces, casi que estoy copiando lo que tú me estás diciendo y lo voy a transportar. Voy a irme con pequeñas preguntas. ¿En qué arco debo yo comenzar a hacer esa tracción? Déjamelo saber en comentarios para ir interactuando tú y yo. ¿Perfecto? ¿Ok? Es en 0.014, no en el primer arco vamos a empezar a hacer todas esas maniobras. Hay que dar posibilidad de alinear y nivelar para poder estabilizar como lo estamos haciendo. Ahora, ese tren de anclaje, ojo, que lo vamos a hacer con wings o topes. Perfecto. Cementados, colados, pegados, adheridos al arco. Ahora, no interesaría que de pronto pudiese tocar el bracket, porque igual cuando lo vaya con una pinza, nosotros actuamos con la pinza, lo apretamos y sale esa resina sin problema, cuando deseemos quitarlo. Entonces, ¿en dónde iría ese primer wings o tope para hacer ese tren de anclaje o estabilizador? Déjamelo saber en comentarios, estamos interactuando. Perfecto. Y el segundo pudiera ir entre el, también me lo dejas saber, sí, entre el 6 y el 7. Y ahora vamos a hacer el mecanismo de tracción. La última pregunta, ¿de dónde tracciono yo? Vamos a colocar, ya tenemos nuestro bracket, míralo aquí, en nuestro imaginario está, es un bracket de alta estética. Entonces podemos traccionar. Siempre que nosotros, ojo, siempre que nosotros queramos un movimiento de cuerpo, lo ideal es anclarnos en el hook o gancho, porque ese hook o gancho nos acerca al centro de resistencia del diente y el movimiento del diente de ese canino inferior no va a ser tan pendular, sino más bien de cuerpo. ¿Ok? Entonces nos iríamos acá, mira, ya nos podríamos venir de acá desde el hook. Imaginemos que el hook está acá, pasemos la otra figurita. Perfecto, acá. Hook del canino, que puede estar por acá. Perfecto. Y nos venimos con la cadeneta abierta. Perfecto. Hasta el segundo premolar. Y ya completaríamos ese movimiento. Entonces, pudiésemos en ese desplazamiento para hacer movimientos prudenciales, pudiéramos tener 2 meses con 4 módulos elásticos, otros 2 meses con 3 módulos elásticos y los otros 2 con 2 módulos elásticos. Tiempo de posicionamiento pudiera ser 3, 4 meses. Más no, tiempo más corto no, porque producimos reabsorción. Es prudencial en cualquier dimensión del espacio hacer movimientos dentales no mayores a 2 milímetros. 1 milímetro por mes es suficiente, 1,5 milímetros es suficiente para vivir tranquilos. Y estamos usando fuerzas leves y continuas, que es otra de las leyes de no reabsorción del profesor Chaparro. Ojo, para que todos esos movimientos se den, hemos aplicado la biomecánica, pero para que el movimiento sea muy rápido y muy estable, tendríamos que, en todo tratamiento, cumplir con la primera ley de no reabsorción en ortodoncia, que es eliminación de interferencias intercuspídeas interarcos, que lo dibujaremos aquí brevemente, que son los famosos planos de levantamiento de mordida oclusales, que lo puedes hacer en los 6 o en los 7. ¿Perfecto? Ok, mis doctores. Entonces, en este momento hemos hecho la primera fase, ojo, hemos hecho la primera fase de
tracción canina con el uso de WINS. Ya después pues pasaríamos a la siguiente etapa, que es la etapa de torque vestibulolingual, con 0.016 por 0.22 termoactivado. Bueno, una vez resuelto esta biomecánica del movimiento ortodóntico para tracción canina, recuerden que tenemos más tips sobre el uso de WINS, que son maravillosos. Tenemos otra actividad que ustedes próximamente van a ver, y es sobre el manejo de WINS para control de líneas medias, para que no se nos desplacen las líneas medias, que también es un factor angustiante cuando estamos haciendo actividades en ortodoncia. Recuerden, yo soy el profesor Dr. Carlos Chaparro, su amigo, su confidente en ortodoncia. Estoy para servirle de corazón. Compartan esta información con sus colegas. Nos fascina llegar con esta información a los lugares más apartados. Fuerte abrazo.